Buenos días. Ok, empiezo de nuevo. Buenos días, bienvenidos a este webinar de acceso al mercado de productos mexicanos al mercado chino, organizado por esta Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Para nosotros el día de hoy es un gran placer recibirlos junto con nuestros invitados especiales. En esta ocasión tenemos al vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior de nuestra Cámara, el licenciado Iván Hernández Ruiz, y tenemos al licenciado Gerardo Holguín, director de promoción de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Durango. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también a Carlos Lomé. Carlos Lomé va a ser uno de los ponentes en este webinar y él nos va a hablar de protocolo de negocios en China. También tenemos a Jorge Millán, que trabaja en la empresa SBE con Iván Hernández, y él nos va a hablar de las principales oportunidades para los empresarios mexicanos en China. Vamos a dar inicio en estos momentos a las presentaciones, así que antes me gustaría ceder la palabra al licenciado Iván Hernández, que quiere dirigirles unas palabras. Adelante, Iván, por favor. Muchas gracias, Grace. Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la Cámara por el apoyo y por toda la organización de este evento. Quiero agradecer a Graciela y a todo el equipo de la Cámara que hicieron posible este evento. También agradecer el interés y el esfuerzo del gobierno del estado de Durango a través de Gerardo Holguín, de todo su equipo, de la Dirección de Promoción de la Secretaría de Economía en Durango, también a Carlos, a Jorge y a todo el equipo presente. Celebrar también el interés de los empresarios de participar el día de hoy en este evento, de tomarse unos minutos del día para tratar de entender un poquito más acerca de este gran reto que representa el hacer negocios con China, ¿no? Definitivamente nosotros como empresa tenemos ya más de 15 años teniendo el placer de apoyar empresas extranjeras, no solo mexicanas. Operamos en otros países de la región, Brasil, Colombia, en el desarrollo de proyectos bilaterales México-China, enfocados en la parte de la cadena segura, ¿no? En la parte del aseguramiento, el control de calidad. Yo soy CEO de la empresa y a lo largo de todos estos años hemos visto una creciente evolución y hemos, en las relaciones bilaterales y en el interés, definitivamente el comercio entre las dos naciones ha crecido de forma exponencial. Entonces, empresas como nosotros estamos enfocadas y dedicadas a apoyar a empresarios, a emprendedores en el desarrollo de proyectos entre estas dos naciones y hacer el camino un poquito más sencillo. Como les decía, pues China definitivamente representa una enorme oportunidad, pero toda oportunidad lleva un gran reto de igual forma. Y es aquí donde a través del liderazgo de organizaciones como la Cámara, en este caso el gobierno del estado de Durango, abrimos este tipo de foros en donde el objetivo de nosotros es presentarles algunas de las, definitivamente hablar de algunos temas de interés que apliquen al estado, a las industrias muy particulares que el estado tiene. Sabemos que en el tema del gobierno del estado de Durango, las industrias tradicionales como la agricultura, la minería, los productos forestales son ya actividades industriales bastante consolidadas. También sabemos que hay agroindustria, metal mecánico, algo de industria automotriz, energías renovables, ¿no? Y algunas en crecimiento, como pudiera ser el IT, la aeroespacial. Aquí el objetivo es, y lo que hacemos desde la Cámara, es tratar de ser un ente vinculativo. Desde la comisión estamos trabajando precisamente para ser ese ente que permita, y estamos trabajando en la Cámara para ser ese referente que le permita a organizaciones gubernamentales, a emprendedores, a empresarios, poder encontrar una solución práctica que reduzca la curva de aprendizaje y les sea de apoyo para eficientar los tiempos y los procesos en el desarrollo de proyectos de comercio exterior entre las dos naciones, ¿no? Ese es el objetivo de la Cámara. Las empresas
Nosotros tenemos el honor de presidir la comisión, pero también hay muchos colegas de diferentes industrias, de diferentes ramas, de diferentes ámbitos, que a todos nos caracteriza lo mismo. O sea, por un lado es un vínculo en el día a día entre lo que hacemos entre las dos naciones. Nosotros, como les comentaba, tenemos ya más de 15 años establecidos en la región. Tenemos 3 oficinas en China, en otras regiones de Asia también. Y ese es un común denominador, además de que las empresas que integramos la comisión podemos ser empresas que ya estamos actualmente operando en Asia. Hay muchas otras más que se acercan a la Cámara para tener ese apoyo, esa asesoría, desde cuestiones fundamentales como consultoría, asesoría, hasta ya temas muy específicos, ¿no? Entonces, esto es una invitación. Yo vuelvo a lo mismo, agradezco a todos los presentes y reitero la invitación a todos aquellos en que puedan acercarse a la Cámara y puedan lograr entender que estamos haciendo un esfuerzo para ser ese referente y ese lugar a donde cualquier interesado en el desarrollo de un proyecto México-China puede llegar y va a saber que va a estar siendo respaldado, asesorado, impulsado y apoyado por las mejores empresas a nivel nacional, cada una desde nuestro rumbo o desde nuestro ámbito, ¿no? Pues sin más por el momento, Grace, no quito más la palabra aquí a los ponentes que tenemos, y adelante. Muchas gracias por tus palabras, Iván. Sí, efectivamente, tenemos mucho que hacer en la Cámara, hay mucho trabajo que se está generando. Al final les haremos una invitación a otros eventos que estamos en puerta, que tenemos en puerta. Le paso la palabra al licenciado Gerardo Holguín, director de promoción de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, que también nos va a dar unas palabras. Adelante, Gerardo, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, Graciela. Pues buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos al webinar de acceso de productos mexicanos al mercado asiático. En esta ocasión, en coordinación con la Cámara de Comercio y Tecnología China, estamos desarrollando, primeramente a nombre del ingeniero Gustavo Kingsley Bayer, que es el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango, y de la licenciada Daniela Montenegro Valdés, subsecretaria de Desarrollo Empresarial e Industrial, que es donde está adscrita justamente esta dirección de promoción. Pues reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo. Agradezco, por supuesto, en la persona de Graciela Narcia y de Iván Hernández, pues a la Cámara, a todo el equipo, y por supuesto también aprovecho el espacio para dar un especial agradecimiento también al equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico, que también, ahí en coordinación con la Cámara, pues están haciendo posible este espacio tan interesante, que por ahí Iván nos fue haciendo un recuento muy importante ahí de lo que tenemos, ¿no? Nos habló sobre las oportunidades y también los retos que conlleva el tener algún acercamiento con China. Sin duda que hablar de China es remitirse a pensar muchas cosas, a pensar en la cultura tan importante que tiene, es remontarse también a recordar tradiciones, es remontarse también a identificar pues las grandes aportaciones que ha hecho la humanidad, y por supuesto hoy en día más que nunca pues es también la oportunidad de pensar que es una de las economías más importantes a nivel mundial, ¿no? Es una economía que es pujante, que es boyante, una economía bastante diversificada, importante y destacada en diferentes sectores como la minería, como manufacturas, el tema de desarrollo de tecnologías y una serie de cosas que podríamos una lista prácticamente interminable. Y en ese sentido, pues bueno, cuenta de ello es que, bueno, fue de no quisiera decir la única, porque ayer tuve un webinar también con el gobierno de Irlanda, decían que ellos también, pero creo que es de las muy pocas economías que durante el momento más álgido de la pandemia pues logró mantener importantes cifras, importantes indicadores de crecimiento, ¿no? Y bueno, asimismo el comercio que se tiene, digo, nada más en 2020 el comercio que tenemos en particular México-China fue en el 2020 el último reporte que tenemos de la Secretaría de Economía, es que fue de más de $100,000 millones entre importaciones y exportaciones. Y bueno, son cifras ahí que nos hablan y dan cuenta de las oportunidades que hay, ¿no? Bien es cierto, hemos dicho que es una economía destacada, boyante, pero si ustedes revisan con calma, ya nos lo comentaba Iván hace un momento, hay sectores en los cuales es posible hacer un match importante a través del cual, pues bueno, podamos identificar pues diferentes oportunidades, ¿no? Diferentes circunstancias que nos permitirían
aprovechar tanto lo que es el mercado asiático para Durango como el mercado de Durango también para lo que es este gigante asiático. Cuando tuve la oportunidad de conocer a la directora de esta cámara, la licenciada Graciela, ella nos platicaba y me gustó la frase, si me permites me la voy a robar. A veces todo el mundo pensamos que China es un gran monstruo de 20 cabezas con el que es muy difícil negociar. Y realmente pues como lo decía Iván, ¿no? Toda oportunidad representa retos y riesgos. No obstante, justo de eso se trata este tipo de encuentros, este seminario en particular, de ir permitiéndole conocer al empresario, al inversionista duranguense, las posibilidades que hay, esta ruta crítica de qué hacer para lograr pues llevar todo a un buen acuerdo. Creo que es importante. Esperemos que sea el principio de muchos espacios como este. Comentaba la licenciada Graciela mientras esperábamos que la gente fuera arribando. Estamos próximos a cumplir 50 años de relaciones diplomáticas, ¿no? Que sin duda pues han sentado las bases de lazos de amistad, diálogo, cooperación. Y bueno, de alguna forma esto nos ha permitido avanzar en profundizar e ir creando y diseñando una agenda pues diversa, inclusiva, ¿no? Y que presenta grandes alternativas, pues de poner a Durango en el mundo, ¿no? Y también de que se nos conozca y se nos reconozca. Lo hemos platicado ahí el tema del sector forestal. Bueno, contar con la reserva forestal más importante del país en algo tiene que abonar. Somos el cuarto estado en producción en términos de minerales, ¿no? Y tenemos aquí en conjunto con la región Laguna pues la principal cuenca lechera del país. Somos el primer lugar en la producción de leche del Daily Milk, ¿no? Y bueno, también tenemos el tercer lugar en exportación de ganado. En algún momento también con la embajada de México en China hablábamos de las oportunidades que justamente el sector agroindustrial pudiera traer. Y bueno, pues estamos confiados de que este tipo de encuentros van a permitir prepararnos, que creo que también por ahí lo decía en su momento Jorge cuando estábamos preparando este seminario. Hablamos de que es muy importante y de repente se pierde de vista, ¿no? Se desalienta a la gente, pero es importantísimo pensar en la preparación, en la especialización. Y bueno, seguramente aquí vamos a encontrar grandes aportaciones que nos permitan pues ir perfilando nuestras actividades y nuestras acciones para poder lograr este acercamiento con China, pues en particular con lo que es todo el mercado asiático. Y sin duda también proyectos que estamos impulsando desde el gobierno del estado, como es el corredor TEMEC, ¿no? Que es el megaproyecto de la renegociación de lo que fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, hoy TEMEC, pues va a permitir sin duda alguna posicionar a Durango como una, digámoslo así, como una ventana de entrada también, pero también de salida, obviamente, de lo que es el producto, de productos tanto duranguenses y mexicanos para Asia como de Asia para el interior del país, pasando sí o sí por Durango, que eso pues permitirá desarrollar pues muchos proyectos, ¿no? Sin duda tenemos que hablar se tiene previsto un recinto fiscalizado, una serie de cosas que no los voy a agobiar, por ahí lo van a ir viendo, nos vamos a ir enterando y esperamos contar con su apoyo pues para la difusión y pues bueno, ahí dejar como esto en semáforo amarillo para nuestros invitados que comiencen también a ver hacia el futuro y a prospectar. Y sin duda este seminario nos da las bases para ello. No me queda nada más que agradecer a todo el equipo de la Cámara y por supuesto a ustedes que sin su presencia pues este evento no tendría razón de ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Hablando de esas pequeñas informaciones para actualizar cuál es la situación y las oportunidades que ofrece el estado de Durango, con todo gusto te invitamos a que nos compartas esa información para que nosotros en nuestra página podamos a nuestra vez compartirla con nuestros socios y seguidores de la Cámara. Gracias. Bueno, pues pasemos sin más a nuestro primer ponente, Carlos Domé. Carlos Domé actualmente es director de la empresa de comercio exterior Connect Now Trading Corporation, constituida en la ciudad de Xiamen, China. Cuenta con experiencia en la organización de planeación de agendas empresariales, detonando y liderando proyectos de comercio e inversión entre México y China. Y actualmente Carlos cursa un doctorado en interpretación por la Universidad Normal de Taiwán. También decir que Carlos nos apoya muy frecuentemente en nuestras traducciones con personalidades de alto nivel en nuestra cámara, por lo que nosotros siempre estamos muy agradecidos con la eficiencia y la calidad de la traducción de Carlos. Muchas gracias, Carlos. Te dejo el micrófono. Carlos nos va a hablar de tips and hints en la negociación con los chinos. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias.
Bueno, pues antes que nada agradecer a Graciela Narcia, a la directora general de la Cámara de Comercio por esta invitación. Gracias también al licenciado Iván Hernández, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior. También al licenciado Gerardo Holguín, director de promoción de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango. Y también un saludo a Jorge Millán. Bueno, pues gracias por la invitación. Quiero empezar compartiendo un PPT que lleva por título Protocolo de Negocios en China. Entonces, para empezar, pues quisiera antes que nada comenzar con una afirmación que ya lo comentaba hace un momento uno de los exponentes, que es un hecho ya que China pues ocupa de alguna forma ya un lugar en nuestra imaginación. Cuando oímos la palabra China, pues ya pensamos, se nos viene a la mente algo, ¿no? Los mandarines, una pagoda, la muralla china, un pueblo misterioso, un pueblo exótico, ¿no? Sin embargo, como hay una falta de conocimiento, una falta de familiaridad, pues se han creado unas percepciones que son erróneas. Esto gracias a la televisión, a los medios impresos. Yo podría decir que China, en cierta forma, ha sido injustamente sometida a percepciones erróneas que han nacido de la distancia geográfica y de la falta de familiaridad cultural. Entonces, así se da origen a un mito, diría yo, y es el mito de un lejano oriente exótico, un mito que se ha expandido y que incluye estereotipos de asiáticos que están totalmente desvinculados de la realidad. Incluso actualmente con todos los dispositivos modernos, pues deberíamos tener un mayor acercamiento, un mayor conocimiento de China, pero creo que estas percepciones erróneas y estos estereotipos pues siguen persistiendo, ¿no? Ahorita es mucho más fácil tomar un vuelo y llegar a China y no como hace muchos años que a lo mejor un barco tardaba 2 o 3 meses en llegar. Sin embargo, todavía esta diferencia geográfica, esta distancia geográfica hace que muchos de estos estereotipos se sigan conservando. Entonces, existe esta distancia geográfica, se ha creado un mito, hay estereotipos, pero además de esto, sí existen algunas diferencias culturales reales, y estas son inherentes a sus diferentes antecedentes de civilización. Entonces, ¿cómo entenderlas? ¿No? Parte de la plática del día de hoy, que tiene que ver con el protocolo de negociación, parte de esta premisa. Bueno, es difícil enumerar todos los hechos históricos y las características culturales en China que provienen del pasado y que continúan alimentando la idiosincrasia de la China moderna. Sin embargo, los factores que aquí propongo son relevantes porque representan la cosmovisión tradicional china y han durado hasta la era moderna. Obviamente, también tenemos que considerar que no podemos separar estos elementos entre sí, sino que se van entretejiendo, forman un tejido uniforme. Es decir, que la cultura tiene una relación estrecha con la historia, obviamente con sus tradiciones, y no podemos separar una cosa de otra. Esto a su vez influye en la filosofía, influye en el idioma, y se crea un tejido uniforme. La primera característica en la que yo quisiera hacer énfasis es que, bueno, China tiene aproximadamente 5,000 años de historia. Un poco más, un poco menos, ahí depende de cada historiador, pero esta historia tan larga tiene otra característica y es que ha sido, digamos, lineal. Ha tenido una trayectoria relativamente lineal. Esto es muy diferente a otras situaciones. Por ejemplo, en Europa, desde hace 2000 años ha habido dinamismo, porque si bien en la época del Imperio Romano, pues también existió esta idea, ¿no?, de conquistar y tener un gran territorio bajo un solo estado, pues la verdad es que todos estos pequeños estados hayan sido parte del Imperio Romano, ¿no?, han tenido comunicación, han creado dinamismo. Es como vivir en un vecindario, entonces uno está viendo al vecino y dice, el vecino hace esto por tal y tal razón. ¿Ok? En el caso de las colonias, por ejemplo, pues no fue tanto dinamismo, fue más bien como un choque cultural, fue un poco más violento, pero también se crea un nuevo estado que combina características de diferentes culturas. Y América Latina es un caso ejemplar, ¿no? Tenemos un idioma que incluye lenguas indígenas, incluye el náhuatl, pero también incluye el español, tenemos influencia de los árabes, de los visigodos, etc. Entonces, en casi todos los demás países del mundo,
han existido situaciones en las que ha habido una comunicación más cercana y por tanto un intercambio y por tanto una influencia sobre unos y otros, cosa que en el caso de China no ha sucedido. Entonces, China es, como acabo de mencionar, un país con 5.000 años de historia, más bien una civilización con 5.000 años de historia, que se ha mantenido muy hermética. Esto ha permitido que los arcaísmos de las épocas antiguas se haya conservado hasta nuestros días. Y no solo en el sentido social, sino también en el sentido lingüístico, en el sentido cultural. Y obviamente sucede lo mismo con los ritos, que en adelante se va a transformar en lo que llamaríamos la etiqueta o el protocolo, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas que vemos que hacen los chinos, que suceden en China, a veces no las entendemos de primera mano porque no sabemos cuál es el motivo que hay detrás, cuál es la razón. No, la razón es que no hemos tenido una comunicación fluida, pues no solo nosotros, sino ni siquiera los europeos mismos, ¿no? Han tenido esa comunicación tan fluida o ese intercambio que permiten entender estos motivos. Entonces, el día de hoy quisiera platicar un poquito, sin aburrirlos, quiero dar una introducción a en dónde se origina todo esto, las razones históricas y filosóficas, porque por una razón, he notado que en muchas pláticas que se dan sobre protocolo o etiqueta de negocios, se dice, los pasos a seguir es 1, 2, 3 y 4. Entonces, pues la gente aprende y dice, voy a seguir los pasos 1, 2, 3 y 4. Hay que dar el regalo de tal forma, hay que sentarse en tal lugar y lo crean como una regla y eso también es de alto riesgo porque en los temas sociales, a diferencia de las matemáticas, pues no siempre el 2 más 2 va a ser 4. Entonces, sí quisiera empezar con el origen, la razón de esta etiqueta, para que ustedes más bien tomen en consideración la situación y entonces decidan qué tipo de etiqueta tomar. Entonces quisiera transportarme, al momento histórico con más importancia en este sentido, que es la época de los reinos combatientes. Estamos hablando de el siglo V antes de nuestra era. Entonces, una época con mucha agitación social, un momento en el que los estados estaban peleando unos con otros, y es también esta época a la que se le conoce como la época de oro de la filosofía china, ¿no? Aquí surge las 100 escuelas de pensamiento y es en esta época donde aparece el famosísimo Confucio, Lao Tzu y otros filósofos, ¿no? Y pues como dice el dicho chino, es en una época de caos en donde surgen los héroes. De lo contrario, no habría necesidad de ellos. Entonces, en este momento caótico es que surge el principal y pilar, la piedra angular de todo el pensamiento chino y que afecta a la sociedad china y que afecta directamente al protocolo y la etiqueta de negocios en China, aparece con este filósofo. Entonces, prácticamente, y para no entrar mucho en detalle, solo podemos resaltar algunas características que pues nos importan el día de hoy para el tema que estamos platicando. Y entonces él viene con esta idea, este concepto de crear relaciones previamente asignadas para cada individuo. Si tú eres zapatero, tu hijo también va a ser zapatero, y si eres campesino, tus hijos y tus descendientes van a ser campesinos, y así sucesivamente. Obviamente con un asterisco, una nota al pie de página casi diciendo que hay otra posibilidad que es la meritocracia, que finalmente es la base de todo el sistema político chino actual. Confucio busca la armonía social y política y esta armonía va a depender obviamente de la relación que exista entre estos núcleos, que va a ser entre líderes y subordinados o entre miembros de la familia. También que a través de cierta conducta humana y la realización de estos rituales correctos, va a existir un orden en el cual va a haber un líder que va a ser el emperador. Esto nos trae ya directamente a la idea de jerarquía. Entonces, para Confucio y obviamente para toda la sociedad china, el orden es el valor más alto y la armonía va a resultar de una jerarquía en la que los participantes obedecen ahora sí que un imperativo confuciano, y es conoce tu lugar. Quiere decir que el emperador va a estar hasta arriba de la pirámide, mientras tú estés convencido totalmente y abrazando esta idea de que lo que te tocó fue ser un campesino, todo va a estar bien, todo va a estar en orden, entonces vas a desempeñar tu papel de campesino bien y no vas a tener como
le llamaríamos ahora esta idea de, bueno, yo por qué soy campesino y por qué el mandarín es mandarín, ¿no? O el gobernador es gobernador. Entonces, aquí comienza esta idea de estructura que se va a aplicar. Ya la sociedad no funciona así en China, pero esta estructura jerárquica se conserva en el gobierno y en las empresas, y también a un nivel social, que no precisamente sea empresarial. ¿Qué tanto influye Confucio en la sociedad? Bueno, esto es muy importante porque la verdad es que incluso Mao Zedong, que se decía un anticonfuciano, o sea, un comunista, él decía, esto de Confucio, pues la verdad que no, porque es una ideología feudal. Aquí todos somos iguales, ¿no? Entonces, él siempre se dijo ser un anticonfuciano. Sin embargo, incluso él ya había sido permeado por toda la filosofía de Confucio, tanto que él trae el concepto de la gran armonía y lo aplica a las ideas socialistas. Y este es un concepto totalmente confuciano. Esto para que vean el poder y la fuerza de Confucio. Además de Confucio, bueno, surge el Lao Tse, ahora sí que el padre del taoísmo, que tenía esta idea de que las personas deben de seguir los principios de la naturaleza y no tener que interferir con el funcionamiento de la misma. Obviamente también tienen que hacer lo que una persona como parte de esta naturaleza y de la sociedad debe de hacer de acuerdo con una lógica natural. Entonces, el taoísmo, digamos que es la segunda línea de filosofía que va a ser base de la sociedad china y que va a ser de gran influencia también en los negocios y en la etiqueta de negocios en China. Aquí, obviamente, opuesto en muchos sentidos a la rígida moralidad del confucianismo, pues el taoísmo lo que hace es que sintoniza, ¿no? a sus seguidores con sus vidas pues rutinarias diarias. Esto seguramente lo han visto en muchas ocasiones, más allá de que lo vean desde una perspectiva de esoterismo o de filosofía, también una base de la sociedad y de la forma en que se comunican los diferentes participantes de la estructura social y política en China. De acuerdo al taoísmo, el objetivo de la vida para cada individuo consiste en ajustarse y adaptarse al ritmo del mundo natural. Entonces también el seguir el Tao, bueno, es vivir en armonía, ¿no? Esto son como que las dos fuertes vertientes filosóficas que se van a aplicar a la etiqueta china. Bueno, ya para entrar a detalle, quisiera también hacer aquí un comentario, y es que he escuchado mucha gente que ha visitado China o que ha estado en China y que dicen, regresan con alguna mala experiencia, dicen, es que yo fui y vi que pues ni me saludaban, en la calle me empujaban, pues había mucha gente que escupía en las calles, se crea una imagen de que no hay educación. Nos dicen, ¿cómo que hay etiqueta? O sea, no hay etiqueta, yo no vi etiqueta, ¿no? Y la verdad es que, como acabamos de comentar, el confucianismo nos dice que el núcleo más importante de la sociedad es la familia, y luego siguen las amistades, y luego sigue el trabajo, y obviamente los socios comerciales, ¿no? Es una sociedad nuclear, me gusta llamarla así. Y si estamos fuera de ese núcleo, pues los individuos prácticamente son inexistentes. Quiere decir que todo lo que vamos a ver hoy en etiqueta de negocios y protocolo va a aplicar solamente a los círculos cercanos, a la familia, a los colegas, obviamente a los socios comerciales o posibles clientes. Entonces, si ustedes van y un chino los atiende, los va a llevar a comer, los va a ir a recoger al hotel, van a ser muy amables con ustedes, van a ser muy educados, los van a llevar al aeropuerto, los van a saludar, pero fuera de ese círculo van a estar como en el lejano oeste, en la jungla, ¿no? Prácticamente ya ahí no va a aplicar toda esa etiqueta, ¿no? Incluso a veces uno saluda a alguien en la calle por educación, como es costumbre en México, y pues, la otra parte se le queda viendo como diciendo, ¿qué le pasa? No lo conozco, ¿por qué me saluda? ¿No? Entonces son diferentes aplicaciones de la etiqueta. Otra cosa es que China es un país muy grande y acabo de mencionar que su historia es antigua, es muy larga, es una historia de 5,000 años, ha sido muy hermética, y aunado a eso, otra característica es que es muy grande, lo cual quiere decir que aunque vemos a China como un país, en realidad una vez que vamos y una vez que tratamos con alguna persona, sea por temas comerciales o cualquier otro, pueden haber grandes diferencias entre alguien del sur, alguien del norte, alguien de la costa.
son muy, muy diferentes, casi como si fueran de distintos países, ¿no? He estado sentado en pláticas en la misma mesa con chinos del norte y chinos del sur, donde ni siquiera entre ellos se entiende. O sea, ni siquiera el idioma es el mismo y algunos pues no hablan bien el chino estándar. Entonces, no se entienden bien, sus costumbres de alimentarse y de negociar pueden ser también distintas. Entonces, también tener mucha atención que lo que vamos a ver hoy es general, el protocolo de etiqueta, el protocolo de negocios o la etiqueta, desde una perspectiva macro, pero siempre hay que tener precaución de la situación en la que nos encontramos, si estamos hablando con alguien en el sur o en el norte. Entonces, el eje de todo esto va a ser algo que yo en el tiempo que he estado en China, esto es algo muy subjetivo, pero me he percatado que es la característica que resalta mucho en la idiosincrasia china es el orgullo, que viene desde muy atrás. China, pues en chino, Zhongguo, significa literalmente el reino medio. Es también, se le llamaba en la antigüedad como Tianxia, es todo lo que hay bajo el cielo o el centro del universo. Entonces, a partir de aquí vemos que ya tienen esta idea de sí mismos como el centro, como la parte central del universo. Todo lo que está afuera son bárbaros, ¿no? Prácticamente nosotros, o casi casi extraterrestres. Tradicionalmente los chinos se consideran los hijos del dragón. Y aquí, pues solo un comentario para que se dé una idea qué tan fuerte puede ser el orgullo, ¿no?, de una nación cuando tienes una historia como tal, ¿no? Mientras que otros países, pues, se ven a sí mismos como descendientes del mono, ¿no? Los chinos son descendientes del dragón. Y bueno, a partir de aquí empezamos con el primer punto, que sería el rostro. En chino se dice mienzi y literalmente significa rostro. Es la forma en que le llaman a pues puedo decir que es el orgullo ya en cierta forma o el honor personal. Entonces, este orgullo, este mienzi, obviamente se tiene que cubrir de una modestia confuciana. O sea, Confucio también nos dijo, hay que ser modestos, ¿no? Entonces tú puedes tener un orgullo muy grande, pero lo tienes que tapar, no puede ser evidente porque entonces te vas a ver mal. O sea, la sociedad te va a ver y te va a decir, como aquí diríamos, es un creído, ¿no? Entonces, aunque lo seas, tienes que combinar, meter en equilibrio, hablando de taoísmo, ese honor, ese orgullo que tienes junto con una modestia. Entonces, finalmente esto se trata del honor personal. Se puede decir que se pueden usar el rostro de diferentes formas. Se puede dar cara, que es muy común en los negocios chinos. Quiere decir que hay que elogiar a la otra persona y la otra persona obviamente también va a elogiar de vuelta. Eso quiere decir dar cara. Se tiene que hacer en público, sin exagerar, ¿no? Y esto es una experiencia práctica. Por ejemplo, si yo soy un empresario que tengo negocios con China y mis subordinados están tratando con otros subordinados de una empresa china, ya ha habido trabajo, obviamente van a tener problemas, van a tener discusiones, va a haber problemas de efectividad de alguna de las partes, pero el día que todos nos sentamos a discutir los avances de los negocios, y esto lo han visto seguramente en todas las negociaciones políticas entre México y China, lo primero que se va a hacer es elogiar, va a decir, quiero felicitar al gobierno de México, quiero felicitar a su asistente, quiero felicitar porque han hecho un excelente trabajo. Eso no quiere decir, pues, que sea la verdad, pero se tiene que hacer, ¿no? Porque es parte de la cultura de negocios de China, se elogia. Puede también perderse la cara, puede ser esto por algún error, ¿no? Una falla, y esto aquí quiero hacer énfasis en que también puede ser, y lo he visto en muchas ocasiones, por una falta de conocimiento de la cultura china por parte de las empresas extranjeras, ¿no? Que a lo mejor hace un comentario que no debe hacer o no da cara. Entonces la contraparte china pierde cara, no es humillado, aun si uno no se percata de esto, ¿no? Esto es muy importante, incluso con las bromas que más adelante vamos a ver. Hay que tener cuidado con las bromas porque a veces uno pues hace una broma que en México puede ser común, normal, y en China, sin darse uno cuenta, está humillando a la otra persona. También se puede dejar la cara. Quiere decir que pues no vamos a hacer la leña del árbol caído. Y quiere decir que obviamente algo salió mal, ¿no? Alguien no realizó su trabajo o la empresa falló con algo,
pero no podemos ir y decir, oye, es que aquí te falló por esto, simplemente vamos a dejarles la cara, ¿no? No humillarlos más de lo que ya han estado siendo, se están sintiendo mal a lo mejor por esta falla. En fin, el mienzo o este rostro se refleja en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Incluso esto tiene que ver con en qué escuela estudiaste o a qué escuela van tus hijos. ¿No? Esto también tiene que ver con la cara. Si en China, por ejemplo, entrar a una escuela pública es muy difícil porque tienen que hacer un examen. Y yo, por ejemplo, otra experiencia personal, alguna vez conocí a algunos amigos que querían practicar español. Estoy hablando de hace muchísimos años cuando era yo estudiante. Y humildemente, sin saber, les pregunté, oye, ¿en qué escuela estudiaste? Y enseguida noté que se sonrojaron, se apenaron y después confesaron, dijeron, híjole, es que me da pena porque no somos de Peitán y somos de Tsinghua, ¿no? Y con mucha pena me dijeron, estudiamos en una escuela privada. Eso, al menos en aquella época, quería decir que no pasaron su examen, por lo cual no pudieron entrar a una buena universidad y su última opción fue entrar a una universidad privada. Entonces, eso es algo que yo no entendí. De momento digo, bueno, ¿qué les puede dar pena si estudiaron en la universidad, ¿no? Pero son detalles que vamos a estar viendo diferente a la cultura mexicana. En fin, el rostro siempre va a estar presente y va a ser parte importante de la cultura de negocios y de las relaciones sociales. Sin embargo, el equilibrio entre dar y salvar cara va a ser todavía más importante, incluso entre oponentes. Entonces, aquí dos cosas. Una, el dar cara puede también traducirse como echarle porras o elogiar a la otra persona. No se puede uno pasar, porque si uno se pasa, es obvio que es falso. Y entonces también se sale del equilibrio y ya queda uno mal. Está uno haciendo una falta del protocolo. Tiene que ser equilibrado. Y el equilibrio es tal que incluso se debe de elogiar hasta un oponente, hasta incluso digamos, a un competidor comercial, ¿no? Tiene que haber equilibrio, ¿no? Incluso si se encuentran los dos se van a saludar, los dos van a decir, no, es que tú eres el bueno, ¿no? Y el otro dice, no, el bueno eres tú. Y así va a haber una especie de equilibrio entre dar y recibir el rostro. Hablando de equilibrio, bueno, muchos de los elementos básicos de la etiqueta y la cultura de negocios en China son manifestaciones de este principio. Se percibe incluso hasta en la forma de pedir comida. Ustedes cuando son invitados a un banquete van a ver que van a pedir diversos platillos e incluso los colores van a combinar. Tiene que haber un platillo que sea verduras, uno que sea carne de res, otro carne de pollo, un pescado, mariscos, una sopa y un arroz o una pasta. O sea, van a combinar perfectamente para que todo esté en equilibrio. Y esto también aplica a los negocios. Y aquí me gustaría platicar una experiencia personal también muy interesante en alguna negociación, y esto también tiene ya algunos años, una empresa mexicana que se sentó a negociar con una empresa china. Y bueno, hago un paréntesis, tuvimos experiencias con muchas empresas mexicanas que siempre insistían en querer tener agendas con contrapartes grandes. Decían, queremos que nos presentes una empresa china grande, lo cual en China no hace lógica. Pues en China eso de entrada no hace lógica, pero a México siempre ha tenido la idea de que hablar con una empresa muy grande es lo mejor, si bien no es del todo cierto. En fin, en ese momento sucedió lo mismo. La empresa siempre solicitó hablar con una empresa grande y la empresa, por darnos cara, finalmente éramos representación del Estado, en aquel entonces, como ProMéxico representas a un país, dicen, bueno, vamos a aceptar la agenda para que pues platiquen, si bien ellos de entrada sabían que no iba a suceder nada. Y la plática terminó con una historia, un cuento que contó la empresa china, donde pues le mandó la indirecta a la empresa mexicana. Y la historia que contó era sobre un elefante y una hormiga que se enamoraron. Dijo, el elefante se enamoró de la hormiga y la hormiga se enamoró del elefante. Y era amor verdadero tanto que se casaron, dice. Pero ¿qué pasó en la noche de bodas? Al quedarse dormidos, dice, el elefante se volteó y aplastó a la hormiguita, ¿no? Y así terminó la anécdota de la empresa china. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que de una forma implícita estaba enviando ya un mensaje. Seguimos con el tema de las Guanxi, que seguramente lo han escuchado muchísimas veces, que significa
pues relaciones, pero es haciendo referencia más a una palanca, ¿no? Una conexión, un contacto bueno que nos va a ayudar en los negocios. Existe una relación directa entre los Quanxi y el honor, que es el rostro, porque una cosa lleva a la otra. Si tienes buenas amistades, pues vas a tener más honor entre la sociedad, ¿no? Y si eres una persona con más rostro en la sociedad, más conexiones te van a buscar y vas a tener más Quanxi. Pues una cosa lleva a la otra. Aquí, por ejemplo, podemos ver que estas relaciones van a ser la herramienta, una de las herramientas más importantes en la sociedad china, ya que para los chinos la relación social, la relación personal, es la que cuenta incluso más que una relación institucional. Entonces, el contar con estas relaciones da un estatus y obviamente dan rostro, ¿no? Siempre van a estar hablando de a quienes conocen. Es muy común que en muchos tratos con algún posible socio chino, comprador o vendedor, digan, es que yo soy amigo de Ma Yun, es que yo soy amigo de Xi Jinping, es que mi cliente es COFCO, ¿no? Y yo le vendo a COFCO. Y siempre van a sacar sus credenciales que tienen que ver con quién conoce. Y obviamente también cuando vienen a México, tratan de investigar a sus contrapartes y ver quiénes son y a quiénes conocen, ¿no? Esto es típico de la cultura de negocios de China. Esto también tiene otro motivo, y es que el chino no ve la oportunidad única como un negocio, ¿no? Como una forma de negocio. Ellos ven las relaciones a largo plazo como el mejor resultado. Crear un lazo y hacer negocios en el largo plazo. Estas relaciones dentro del caos pues son muy importantes porque también es la única forma de encontrar información que no vamos a obtener de ninguna otra forma, ¿no? Existe una gran diferencia entre lo estipulado en papel y la realidad. Y aquí también puedo platicar una experiencia personal. Nosotros cuando llegamos a China, pues teníamos toda una estrategia de cómo instalarnos y de cómo hacer negocios, cómo importar, los costos, pero no fue hasta que desarrollamos una relación con gente que sabía de importación, de aduanas, de impuestos, que nos dijeron, ¿sabes qué? Es que no funciona así. En la realidad funciona de otra forma. Y esta información, que es la que cuenta, que es la importante, no se ve reflejada en ningún documento. La obtuvimos de la gente que está operando en el campo directamente. Vamos a seguir con el uso de las tarjetas. Ya vimos que para Confucio la familia ocupa un lugar importante en la sociedad china, y esto se refleja también en el respeto y veneración por los ancestros. Ahora bien, la forma en que se estructura... Carlos, disculpa la interrupción. Tenemos un poquito de tiempo, podríamos ir terminando porque nos falta todavía la otra presentación para respetar un poco las agendas, por favor. Claro que sí. Gracias. Entonces, aquí en el caso de los nombres, bueno, tener atención que se llama siempre por el apellido, ¿no? Si la tarjeta dice Juan, es que se apellida Juan, ya que esto representa la familia. Obviamente en la actualidad se usa mucho el WeChat, entonces antes se enseñaba que hay que dar la tarjeta con 2 manos, pero yo creo que el tema de la tarjeta, si bien sigue siendo actual, se ha ido perdiendo un poquito, ¿no? Obviamente también la modestia no la debemos de olvidar. Las contrapartes siempre se expresan con mucha modestia. Si dicen más o menos sé de esto, quiere decir que soy un experto, ¿ok? El lenguaje implícito, siempre va a haber un lenguaje implícito. Si el chino está pensando en decir que no, no lo va a decir, va a decir tal vez. Obviamente en el idioma y la cultura también hay que tener mucha atención con las traducciones, porque a lo mejor el traductor sabe el idioma, pero no conoce la cultura. Con la educación y las costumbres también hay que tener atención. En México acostumbramos mucho a decir gracias, sin embargo, conforme la relación se hace fuerte en China, el gracias empieza a desaparecer. Si tú le dices gracias a un muy buen amigo, te va a decir, ¿por qué me dices gracias? Siento que somos extraños. Acababa de mencionar, cuidado con las bromas, la lógica es distinta, entonces si se hace una broma que no es conforme a la lógica china, puede humillar a la contraparte. Y finalmente, bueno, los chinos son muy visuales, como ya conocen su idioma. Por ejemplo, esta palabra que se pronuncia ch, tiene más de 100 formas de escribir, quiere decir que ellos tienen que ver cómo se escribe para saber qué significa. Si ustedes van a hacer un negocio, les recomiendo que sean muy claros. Si quieren un color, díganles qué color y envíen la muestra física, ¿no? Si no lo ven, aunque ustedes le digan, lo quiero negro, si ellos
pueden, lo van a mandar en azul marino. La jerarquía, también acabo ya de mencionar cuál es la importancia. Tienen que saber con qué contraparte están negociando, si con el director hasta arriba o el asistente abajo, y eso también para saber qué trato darle a la contraparte. Y finalmente, como conclusión, yo diría que chinos y mexicanos pues somos muy similares, si bien tenemos algunas diferencias. Dos, hay mucho estereotipo sobre la China real, y en los negocios pues es importante considerar los mensajes implícitos, el equilibrio en las negociaciones, el respeto por la estructura jerárquica, pero sobre todo crear una relación personal que es incluso más importante a veces que una relación institucional. Pues bueno, muchas gracias, perdón por la tardanza, y ha sido todo. Espero haya quedado claro. Gracias. Carlos, muchísimas gracias. Siempre es muy interesante y un placer escucharte. Así que disculpa haber interrumpido, pero tenemos una agenda que cumplir, así que seguimos adelante. Me gustaría saludar a algunos invitados que están conectados. Tenemos a la licenciada Ana Cristina Murey, del Clúster de la Industria de Manufactura Avanzada y Automotriz de La Laguna, a la licenciada Olivia Fernández Godínez, directora general, y Auxiel Pulido Martínez, del Clúster del Mezcal de Durango, al ingeniero José Miguel Ramírez Morales, presidente del Clúster de Innovación y Tecnología, al licenciado Cuthberto Amaya Villarreal, director general del Clúster de Innovación de Mueble y Accesorio de Durango, y al ingeniero Gerardo Andrade Martínez, presidente de la Asociación de Industriales Forestales de Durango. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y seguimos adelante. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Jorge Millán, que nos va a hablar de las principales oportunidades para las empresas, para los empresarios mexicanos en China. Y les platico un poco de Jorge. Jorge cuenta con más de 12 años de experiencia en China en la promoción de comercio e inversión. Actualmente es director de la oficina de la Ciudad de México de la empresa SBE Internacional Holdings Limited, en donde diseña y ejecuta proyectos de comercialización en China. Y también fue consejero económico de la representación comercial de la Secretaría de Economía en China. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Iván, Gerardo, Carlos, y muchas gracias a todos los asistentes en este evento, que sin duda es súper interesante, y lo que quiero comentar ahorita es con la exposición de Carlos, pues es la base, ¿no? Es la base para poder tener una relación, y sobre todo una relación a largo plazo con los chinos, ¿no? Ahorita yo lo que les voy a platicar un poco es sobre las oportunidades, voy a compartir mi pantalla, sobre las principales oportunidades para los empresarios mexicanos en China. Denme oportunidad de... ¿Ahí se ve, Graciela? Sí, Jorge, se ve todo bien. Perfecto. Entonces, les voy a dar un panorama general sobre la situación México-China, y después me voy a enfocar un poco al tema Durango-China, y posteriormente hablar un poquito más de cómo es China en el cuestión los sectores. Y por último, les daré unos pequeños pasos, recomendaciones que a lo largo de estos más de 15 años que SBE lleva haciendo negocios en China, más de 12 años que un servidor lleva teniendo relación con China, pues hemos llegado a poder concluir en esta guía que, como dijo Carlos, ¿no? Lamentablemente no es una ciencia exacta, el 2 más 2 no es 4 con los chinos. Entonces vamos a ir poco a poco viendo cómo podemos mejorar y más bien iniciar y desarrollar el protocolo y los negocios con los chinos. Rapidísimo.
China sin duda pues, es nuestro segundo socio comercial, el tema es muy fuerte la relación, las exportaciones que nosotros mandamos China es nuestro tercer destino de exportaciones, nuestro segundo fuente de importaciones, entonces sin duda tenemos que estar más cerca, tenemos que aprender más sobre los chinos de todo tipo, tenemos que aprender cuestiones culturales, educativas, tenemos que aprender cuestiones comerciales, de negocios. Entonces, sin duda, la importancia la importancia que tiene China es algo indudable que nuestro país, tanto en el sector privado como en el sector público, como en el sector educativo, debemos de poner más atención, prestar mucho más atención a este país, ¿no? Los principales productos que exporta México a China, y aquí es en donde voy a empezar a linkear y a ligar el tema Durango con China. Principales productos, minería, vehículos y autopartes, circuitos integrados. Como pueden ver, son muchos de los sectores en donde Durango tiene una gran potencia. También son muchos sectores en donde hablamos de productos intermedios, no solamente hablamos, sí tenemos la minería, sin embargo también tenemos cosas de manufactura, que es muy chistoso como un país manufacturero plenamente como es China, también necesita importar este tipo de productos, ¿no? Entonces, aquí ya me estoy yendo a un análisis un poquito más específico, un análisis a 6 dígitos del sistema armonizado de mercancías, en donde podemos ver que México, por ejemplo, el tercer producto que más exportamos a China son cajas de cambio para vehículos, ¿no? El cuarto producto son automóviles, autopartes, ejes de vehículos, ¿no? Entonces, computadoras. Entonces, como ven, también nosotros no solamente exportamos materia prima, que sin duda es muy importante y ahorita nos vamos a dirigir hacia ese sector, pero existe un tema de complementariedad entre ambos países. No es un tema de competencia, es un tema en el que debemos de encontrar esos canales que ya sean abiertos para poder exportar a China. A mí me han comentado, siempre me preguntan, oye, Jorge, ¿y qué podemos exportar a China, no? Pues, la respuesta natural es, pues hay que exportar pues, el caminito que ya se tiene, ¿no? Es decir, ¿para qué inventar el hilo negro? Si exportamos cajas de cambio, pues ya hay gente que ya hizo ese caminito, ya hay compradores probados que necesitan cajas de cambio mexicanas allá en China, entonces hay que ir, no hay que hacerla de Marco Polo, ¿no? Sino ya hay que ir con algo que ya está probado, ¿no? Sin duda la minería es un sector natural que en muchas ocasiones hasta los propios chinos pues vienen a nuestro país a buscar ese producto, entonces también ya se tiene ese camino mucho más probado, entonces es mucho más fácil poder vender este tipo de productos que tratar de vender productos nuevos, ¿no? Aquí nos metimos a un pequeño análisis de Durango. Sin duda, pues Estados Unidos es el principal destino de exportaciones. China solamente se exporta 13 millones de dólares, es el 246, el octavo destino de exportación. Hay mucho potencial además para los empresarios que están en esa región, pues están igual platicando con Gerardo, están desarrollando carreteras, infraestructura para poder llegar al puerto de Mazatlán, también tienen llegada al puerto de Manzanillo, entonces tienen mucho potencial para poder exportar sus productos a Asia y sin duda a China, ¿no? Entonces, es importante poder entender que se tiene esa oportunidad y hay que aprovecharla, ¿no? Ahora ya me voy a ir con China. A ver, China, como lo dijo Carlos, China y nosotros que llevamos ya muchos años de vivir allá,
nosotros siempre decimos que China no es un país, ¿no? China es un continente, se divide en muchos mini Chinas. No es lo mismo hablar con los del norte, con los del sur, con los chinos musulmanes. Entonces es importante entender cómo está dividido China. Aquí nosotros no quisimos poner el consumo de China en el 2020, fue un año atípico, pero en el año, lo que va del 2021, podemos ver que existen las ciudades de consumo tradicionales, ¿no? Shanghai, Beijing, las que muchos conocemos, Shenzhen, pero hay otras ciudades que muchos empresarios no conocen, como Chongqing, Chengdu, Suzhou, Nanjing, que son second tier, third tier cities que pueden consumir mucho de los productos de nuestro país, ¿no? En muchas ocasiones también a mí me preguntan, oye, Jorge, pues vamos a Beijing, vamos a Shanghai, vamos a meter nuestros productos ahí. Y yo en algunas ocasiones pues, les digo, o sea, sí, también pues hay un mercado, pero ya también está saturado, ¿no? Hay que analizar qué tipo de producto quieres ir a vender allá para saber el mercado que hay que ir a atacar, ¿no? Y cómo adaptar tu producto, tu empaque, tu tema de mercadotecnia. Hay que estudiar muy bien, hay que prepararse muy bien para poder llegar al país, ¿no? Las regulaciones que se tienen no es lo mismo. Entonces, es muy importante hacer este estudio y también abrir la mente y no querer ir nada más a las ciudades conocidas, a las ciudades. Jorge, ¿tienes algún problema de sonido? Más bien dicho, como que se le congeló el internet. Ya le estoy marcando, ¿eh? Ya le estoy marcando. De conexión. Sí. Si quieres, Grace, en lo que Jorge se conecta, yo puedo seguir el... Ah, ya está ahí, Jorge, otra vez. Ya está, adelante. Listo, Jorge. Ya estoy. Perdón. Bueno. Sí, estás aquí. Sí, ok. Una disculpa, ¿eh? El internet, la tecnología no tiene palabra de honor. Disculpen. Bueno, entonces nada más para terminar, era lo que les estaba comentando, es esta lámina, lo que quiere demostrar es que China es más que Beijing, más que Shanghai, más que Shenzhen. Ahora, este mapa para mí es impresionante y quiero agradecer también a nuestra compañera Emma, que me ayudó a realizar este mapa. Creo yo, que de suma importancia que los empresarios mexicanos conozcan en dónde están los sectores en ese país. China está muy clusterizado, está muy seccionado, en donde las industrias pues, están muy divididas, ¿no? Entonces, no me voy a ir, obviamente, a leer todas, pero así como hicimos este tema de buscar las provincias productoras de minería, automotriz, textil, se puede hacer también, por ejemplo, para el tema de leche o para el tema en donde de tecnologías de la información. Es decir, es necesario estudiar a China, es necesario meterse, si se puede viajar a aquel país para poder entender cómo China está clusterizado, cómo está seccionado. Y aquí es algo, para mí es algo lógico, en el sentido de si estas provincias son productoras de estos materiales, por ejemplo, o de estas industrias, por ejemplo, un empresario minero en México que quiere ir a China, pues yo me iría en donde es el tema minero en China, ¿no? ¿Para qué? Con el objetivo de buscar
socios comerciales, de buscar distribuidores. Seguramente pues ellos ya tienen una gama de clientes y además de necesidades que hay que satisfacer. Entonces hay que dirigirse a esas provincias. Les repito, es necesario prepararse, es necesario estudiar, así como se hizo este pequeño estudio de estos sectores, pues también se puede hacer de otros sectores que tengan interés. Se pueden acercar con nosotros, lo pueden hacer ustedes, es decir, es importante la preparación y esa es una palabra muy clave para hacer cualquier negocio con China. Entiendo también que aquí en estos momentos pues están empresarios de diferentes sectores, entonces lo que comentamos Graciela y Gerardo es que ya posteriormente podemos hacer un seminario, dar información un poco más especializada, ¿no? Un poco más, sí, más especializada en donde, oye, pues el empresario de la leche, ¿no? Pues a ver, podemos hablar sobre el mercado de la leche en China, ¿no? Entonces, les dejo esta diapositiva. Toda la presentación la tiene también la cámara por si alguien la necesita, pues está abierta al público, ¿no? Importantísimo, ¿no? Importantísimo el tema de los puertos de China, ¿no? Para un tema logístico, ya posteriormente que hayan hecho su estudio de mercado, que hayan llegado, que hayan visto o desarrollado su socio comercial, pues es importante cómo van a llegar a China, ¿no? El tema logístico, sin duda de los 10 puertos más importantes, 7 están en China. Pero hay que entender también, por ejemplo, si su producto pues, va a ir al norte, hay que entender por qué puerto pueden entrar, ¿no? Si su producto va al sur, igual. Si su producto es de alcohol, pues es también importante entender qué aduanas o qué puertos permiten la entrada de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, es importante estudiar esto. Como ven también ahí pues están los puertos interiores, ¿no? Que son los que llevan los ríos, ¿no? El río Delta, el río Yangtze. Entonces, es lo que les quiero comentar con esta diapositiva, el mensaje que les quiero dar es también el tema logístico es de suma importancia, entender las regulaciones aduanales, las regulaciones de importación de productos. No es lo mismo el tema alcohol, el tema comida, el tema fresco, el tema procesado, el tema mineral. Hay necesidad de estudiar los sectores protegidos que cada vez se están liberando más. Entonces ya no hay tantos sectores protegidos, pero es importante hacer ese análisis. Por último, y estas son unas recomendaciones que quisiéramos ofrecer a los empresarios mexicanos. Son 3 y 2 son 5, son 8 recomendaciones, y quiero hablar de una parte muy importante, pero principalmente es realizar tu estudio de mercado, ¿no? O sea, es importante investigar antes de viajar a China, antes de que gasten dinero, de que inviertan dinero en sus viajes a China, investiguen. Investiguen cuáles son las provincias productoras de su mercancía. Hoy en día hay muchos sitios de información que les pueden ofrecer información de calidad. También existen muchas empresas que les pueden ofrecer información. La información pues, también cuesta, ¿no? Pero hay todo tipo de empresas que les pueden ofrecer información sobre su sector específico, ¿no? El sector, por ahí escuché que nos acompaña la gente del mezcal. Sin duda el sector del alcohol es algo muy importante, tiene mucho potencial. Sin embargo, pues hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar en dónde se puede hacer, y además, antes de estudiar en dónde se puede hacer, hay que estudiar la regulación, ¿no? Del mezcal. Es bien importante el tema regulatorio. Lista de importadores, ¿no? La lista de importadores
hay listas y listas y listas de importadores de todo tipo. Es importante, se puede hacer un contacto desde México con ellos. Sin duda, en algún momento, y así son los chinos, en algún momento van a tener que hacer un viaje cara a cara. No se va a poder hacer un negocio desde aquí, no, bueno, no es que no se pueda, pero va a ser prácticamente imposible, pero, y entonces, pues en algún momento van a tener que viajar, pero sin duda la lista de importadores, verificar que sus importadores pues son verdaderos, ¿no? Verificar sus licencias de negocio, verificar sus certificados de importación, sus permisos, verificar sus credenciales, todo eso pues es muy importante que se puede hacer desde México, ¿no? Y ya llegar mucho más preparados cuando hagan su viaje en China. Los requisitos regulatorios de entrada a China, como les comentaba, pues el tema alcohol hay que revisarlo. El tema, por ejemplo, también escuché a Gerardo que decía, pues Durango pues es un tema mucho de leche, ¿no? De dairy products. Entonces, es importante entender las regulaciones para exportar esos productos. Si es un producto fresco, necesita el protocolo. Tengo entendido que lácteos ya tiene un protocolo sanitario entre México y China. Hay que ver las plantas productoras si están certificadas por el gobierno chino. Entonces hay que hacer todo eso, ¿no? Todo ese tema de preparación que además antes de viajar a China, y todo esto se puede hacer antes de viajar a China, es pues, también el registro de tu marca, ¿no? El registro de marca creo que es un paso básico para hacer cualquier negocio allá en China. Si tu producto así lo requiere, puedes hacer el registro de tu marca desde aquí en México. Existen empresas que te ayudan a hacer eso. Y pues es importante. En China no es, en China el tema del registro de la marca es first come, first serve. Es decir, no es quien haya usado primero la marca, sino quien primero lo haya registrado, ¿no? Entonces, es importante registrar la marca y es importante cumplir con todos esos requisitos. El tema de etiquetado, sin duda, es un tema que ha dado muchos dolores de cabeza a empresarios mexicanos. ¿Por qué? Pues porque el etiquetado tiene que ser en chino, tienes que ver las regulaciones, la información que debe de incluir esa etiqueta. Entonces, eso es algo que también se puede hacer desde México. Pueden pelotear con empresas que les pueden ayudar a gestionar estos trámites. Entonces, es importante revisar la etiqueta si es que su producto lo requiere, ¿no? Por último, el tema, bueno, la verificación de los distribuidores, les comentaba, pues es importante conocer cosas básicas. Si vas a hacer negocio con alguien, pues necesitas saber su business license, el ID del representante legal, sus certificados de calidad, sus permisos de producción, de distribución. Si van a distribuir lácteos, pues a ver, tiene su permiso para distribuir este producto, ¿no? Son cosas básicas que ustedes pueden pedir desde el principio y que además, si quieren hacer una relación a largo plazo, creo que no tendría ningún problema la contraparte china en poderles proporcionar esta información. Y sin duda, el chino les va a pedir esta información. Entonces, es de dos vías, ¿no? Entonces, y es de dos vías de cooperación, pero sobre todo con el objetivo de tener una relación a largo plazo. El tema de soluciones logísticas es muy importante. Desgraciadamente, los chinos hoy en día pues, tienen, pues es el mercado de consumo más importante, tienen mucho poder adquisitivo. Muchas veces los chinos lo que requieren es
hoy, pues yo necesito el producto ya puesto en nuestro país, ¿no? Ya puesto en México. Cuando uno compra productos de China, pues siempre dice FOB Shanghai, ¿no? O FOB Ningbo. Entonces ya te traes el producto, pero aquí en México, pues si tú vas a vender el producto a China y le dices al chino, pues es FOB Manzanillo, o FOB Salina Cruz, o FOB Lázaro Cárdenas, el chino te va a decir, no hombre, tengo N,1000 productores, N,1000 vendedores que me ponen el producto aquí en China, ¿no? Entonces es importante hacer la corrida de costos, es importante entender que el chino en muy pocas ocasiones va a venir por el producto aquí a México. Nosotros lo vamos a tener que llevar y es un costo que hay que subsanar. Ferias y exposiciones. Cuando ya uno vaya a las ferias, a las exposiciones, nosotros como empresa, pues nos hemos apoyado a muchos empresarios mexicanos a ir a diferentes ferias allá en China. Y desgraciadamente hemos visto que los empresarios mexicanos en muy pocas ocasiones llegan preparados. En muchas ocasiones llegan poco preparados, sin la información, ya no digan en chino, sin la información en inglés, no traen corridas de costos. El producto muchas veces, el chino dice, bueno, pues a ver, te quiero comprar el producto. Y pues el empresario mexicano pues trae nada más 2 muestras, 3 muestras. Entonces entiendo también y entendemos que es una inversión fuerte el mandar producto a China, pero el mercado así lo requiere, ¿no? Entonces, llegar a las ferias, a las exposiciones, hay que llegar preparados. Si el idioma es un tema para ustedes, es importante acercarse con alguien que les pueda proporcionar el servicio de traducción. Hoy en día sigue los empresarios chinos o mucho chino sin querer hablar, sin poder y querer hablar inglés. Pero además, a mí se me hace algo lógico, ¿no? Es decir, tú me vienes a vender, pues tú tienes que hablar mi idioma, ¿no? Es decir, no yo voy a tener que hablar tu idioma y yo inglés, hablar inglés, no. Lo que comentaba Carlos, ¿no? Mucho el orgullo, ¿no? El orgullo de, pues ahora yo soy el que tengo el sartén por el mango y yo digo cómo van a ser las cosas, ¿no? Entonces, es importante llegar preparados, es importante llegar con toda la información puesta y yo recomendaría, y bueno, lo que recomendamos en la empresa es, ya cuando llegamos a una feria es porque ya tenemos el registro de marca, ya tenemos la etiqueta, el certificado de la etiqueta, ya hicimos nuestra corrida de costos, es decir, a la feria no vas nada más a explorar, a la feria ya hay que tomar en cuenta de que vas a vender, ¿no? Entonces, es importante quedarse con eso. Y por último, comercio electrónico en China. El comercio electrónico en China es de suma importancia. Los chinos hoy en día todo lo utilizan o todo lo hacen con el celular. Los chinos son muy afines a investigar sobre la marca, a investigar sobre quién eres, a investigar de qué has vendido. Entonces, mucho del empresario mexicano que quiera vender a China ya debe tener una presencia importante en Internet y además ya debería de tener su cuenta en las diferentes redes sociales en China. Llámese Baidu, llámese WeChat, llámese Weixin, llámese N,1000 canales electrónicos de distribución de sus productos. Hay comercio electrónico para productos procesados, para productos agroalimentarios, hay canales electrónicos para todos los sectores. Entonces, es importante investigar el tema del comercio electrónico porque en su sector, porque sin duda China en el comercio electrónico, esto del QR code, de hacer pagos por internet, de hacer pagos electrónicos. Yo llegué a México hace 2 años y era un boom esto del QR code y todo eso. En China llevan
con eso, más de 8 años, ¿eh? Es decir, ya están muy, muy adelantados con el tema del comercio electrónico. Esto es algo general que quisimos enseñarles. Sí, por el tema del tipo de empresarios que hay de todo, entonces no nos enfocamos en algo, pero les quiero dejar con dos cosas. Uno, hay oportunidad, sin duda, pero hay una frase muy importante que a mí me gusta. Preparation is key of success. Entonces, si los empresarios mexicanos no nos preparamos para poder entrar al mercado chino, vamos a perder tiempo y dinero. China pues, está muy lejos, hay que hacer grandes inversiones, pero para eso hay que prepararnos, para poder hacer tiros de precisión y no mal invertir nuestro dinero, sino poderlo invertir de la mejor forma. Esto es todo. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día y creo que estamos abiertos para preguntas, Graciela. No sé. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, hay muchos puntos que me gustaría retomar sobre algunos de los comentarios que hiciste y tiene que ver con la falta de preparación. Nosotros, por la larga experiencia de los socios de la Cámara haciendo negocios con China, nos hemos dado a la tarea de elaborar un diplomado y de hacer una serie de acciones que les pueden permitir a ustedes prepararse adecuadamente haciendo negocios con China. Jorge ahí tiene un gran punto en la preparación, porque nosotros hemos visto, hay una feria, un evento muy importante que está por celebrarse la próxima semana, empieza, que es la China International Import Expo. En este año es la 2021, es su cuarta edición. Es la feria de importaciones más grande de China y casi por tanto del mundo. Es muy importante, pero hay que ir muy bien preparado. Uno no puede llegar de improviso sin una preparación, ya no digamos mínima, sino realmente bastante amplia para llegar a cerrar contratos, no para empezar los primeros contactos con la contraparte. Entonces, es muy importante. Muchas veces nosotros aquí en el trabajo cotidiano de la Cámara recibimos muchas solicitudes que tienen que ver con aspectos básicos que uno diría, pero si son empresarios, pero si ya exportan, si ya tienen experiencia, ¿cómo es posible que nos lleguen con estas solicitudes que son en principio para uno lógicamente diría, no es posible que no hayan hecho un contrato, por ejemplo, para hacer esta transacción? Pues les cuento que nosotros en la Cámara recibimos cotidianamente quejas y solicitudes de ayuda porque no hubo un contrato en una transacción y empieza un problema de conflicto que nosotros también en la Cámara nos hemos dado nos hemos dado a la tarea de construir un centro de mediación que va a iniciar con este proceso de mediación y va a seguir adelante con el proceso de arbitraje para solucionar estos problemas que se pueden ir presentando en estas transacciones comerciales. Las cotizaciones, señores, nosotros hemos pedido cotizaciones a algunas empresas cuando los chinos llegan y nos dicen, oye, necesito tal producto. Y es increíble que muchas empresas no sepan presentar una cotización realmente. Cuando llegamos y les decimos a los chinos, pues esto es lo que tenemos, la verdad es que nos damos cuenta en algún momento que hace falta más preparación, hace falta más información y nosotros en la Cámara tenemos la gran ventaja de tener a gente muy experimentada. Muchos de nuestros socios tienen decenas de experiencia haciendo negocios con China, los pueden asesorar, acérquense a nosotros y con todo gusto les podemos ayudar a, sobre todo, ahorrar tiempo, a prepararse, a ahorrar tiempo y a poder focalizar cuáles son los puntos en que ustedes están débiles y con todo gusto los podemos ayudar. Nos están pidiendo si podemos abrir las cámaras para poder tomar una foto del evento, por favor.
el licenciado Gerardo Holguín nos está haciendo esa solicitud. Les pediríamos, si son tan amables, darnos un minutito para sacarnos una foto para este evento. Si todos pueden abrir su cámara, se los agradeceríamos. Gracias, es para que constaten que hay trabajo que se hace. Claro, con todo gusto. ¿Nos pueden decir, por favor, Ana, Odette? ¿Ya estamos listos con las fotos? Sí, ya está lista. Muchas gracias Ana, y muchas gracias a mi equipo que siempre son muy responsables y muy trabajadores en las preparaciones de estos eventos, así que también le agradezco a todo mi equipo el gran esfuerzo que hacemos para poder llevarles a ustedes esta información. Bueno, tenemos algunas preguntas, pero son unas preguntas muy generales que quisiéramos, si me permiten, en algún momento darle solución con material que les podíamos proporcionar con los protocolos. Por ejemplo, Ana, ¿podrías compartirnos los protocolos? Los protocolos, tenemos nosotros una lista de protocolos de mercancías, de productos que tienen acceso ya a China. Esto se negocia. No todo mundo, no todos los productos pueden entrar, necesitan pasar por un proceso de negociación gubernamental. Tenemos esta lista ya aquí, se las podemos compartir con todo gusto. Hay unos otros productos que no necesitan protocolos y también iríamos paso por paso. Entonces, este tipo de información se las podríamos compartir con todo gusto en estos momentos o al terminar el webinar. No sé si haya... ¿Me permites, Grace? Adelante, yo nomás por quiero favor, hacer Iván. una breve Adelante. intervención porque me tengo que retirar, tengo otra reunión a las 11:30. Simplemente quiero hacer un comentario general, digo, a todos los asistentes, más o menos la dinámica que vieron el día de hoy, ese es el tipo de contenido que tenemos en la cámara. Definitivamente, en materia de preguntas y respuestas, nos tomaría muchas horas o el resto del día poder atenderlas a todas, pero esa es la invitación que nosotros queremos lanzar. La intervención y la excelente presentación que nos hizo Carlos, no tiene idea del impacto en materia de negocio de muchos de los comentarios que Carlos nos puso. O sea, yo creo que nos dio hizo una excelente labor en darnos una muy resumida introducción o una guía práctica. Nosotros tenemos más de 15 años, como les decía Jorge, apoyando empresas internacionales a hacer negocios en China y hemos visto muy buenas experiencias por seguir comentarios o tips como los que comentó Carlos y muy malas experiencias por hacer caso omiso también a ellos. Lo que decía Jorge al final también, de llegar preparados, de hacer la tarea antes y de no perder el tiempo y no perder los recursos. Eso también es un compendio de muchísimas experiencias presenciales, no teóricas, presenciales, igual que Carlos lo comentó hace rato. Entonces, al final de eso se trata en la Cámara y en la comisión que yo tengo el honor de presidir, eso es lo que buscamos, ser una guía práctica. No es hablar de teoría no llevada a la práctica, es tratar de resumir a través de muchos aciertos y muchos procesos a lo largo del tiempo, muchas áreas de oportunidad ya pasadas, ya cursadas, por medio de esta asesoría y por medio de esta vinculación, que es algo que nos gusta mucho utilizar en la Cámara, es decir, somos un ente vinculante y buscamos y perseguimos que dentro de los comités, y hay comités muy específicos, ser y invitar a las empresas y a los referentes de cada industria. Entonces, si se acercan para un tema muy particular enfocado al agro con la Cámara, hay empresas o que ya pasaron por esa parte o que ya asesoraron empresas y eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es poder apoyar y poder seguir vinculando a las empresas que busquen entrarle a este reto, ¿no? Y el reto no tiene que ser tortuoso, o sea, el reto, ya la curva de aprendizaje, ya la pasamos, tenemos muchos años de experiencia yendo a ferias, haciendo análisis, como Grace lo decía,
¿Para qué? Para tratar de minimizarles esa parte de curva de aprendizaje, para hacerlo más dinámico y más eficiente. Y eso es todo. Vuelvo a abrir la invitación. Ahí estamos todos en la cámara para servirles, para atenderlos, y participen, por favor. Déjenos saber cuáles son sus inquietudes y ya sabremos vincularlos con los especialistas en cada materia, ¿no? Muchísimas gracias, Grace. Gracias, Iván. Sería todo. Gracias, Iván. Ya nos estamos despidiendo, se está terminando nuestro webinar. Muchas gracias por su atención. Gerardo, ¿tú quieres comentar, hacer algún último comentario? No, pues únicamente reiterarme, por supuesto, para ustedes y para las personas que nos pudieron acompañar esta mañana, por reiterarnos a la orden aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿no? Y pues nada más decirles que somos una dependencia de puertas abiertas y de escucha atenta para ver la manera en que podemos ayudar justamente a la sociedad duranguense a vincularse, a tratar de tener un mayor impacto y un mayor crecimiento en lo que tiene que ver, pues, sus productos, servicios, y posicionarlos no únicamente en China, sino en lugares donde nos permita nuestras labores. Sería cuánto, y bueno, la verdad es que reiterarles nuevamente a ustedes el agradecimiento por la coordinación, igualmente que al equipo acá de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y pues nada, quedamos a la orden y fue un placer haber compartido ese espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Gerardo. Y muchas gracias a Carlos y a Jorge por sus magníficas presentaciones. Un placer siempre tenerlos con nosotros. Y pues estamos en contacto. Que tengan excelente día todavía, o tarde, ya casi. Así que nos vemos para la próxima. Les comentamos que nosotros mañana lanzamos nuestra comisión de energía, por si quieren acompañarnos, el programa de trabajo. Y les comento también que estamos en la organización de un gran evento que para nosotros es muy importante y que les puede dar una visión de futuro sobre la estrategia que nosotros vemos desde la Cámara para las relaciones con China, y es el Foro México, el Foro China-México 2022. En esta ocasión veremos la recuperación en acción como tema principal, y tendremos invitados muy especiales, tanto mexicanos como chinos. Si quieren seguirnos y acompañarnos, con todo gusto les pasaremos la información. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan muy buena tarde y hasta la próxima.